Nos alegra mucho tenerlos ahí. Vamos a comenzar puntualmente la sesión del día de hoy, que es la última del año. Tenemos unas cuantas cosas para compartir con ustedes. ¿Uruguaya? En el punto de los asuntos centrados, queremos decir que el próximo miércoles, mañana, la profesora María Emilia Pérez Santarcieri hablará en su espacio por Radio Sarandí a las 16:40 sobre el nuevo libro del doctor Eduardo Wilson, Médicos Uruguayos en el Tango. Tengo el gusto de que me haya sido otorgado el libro y es realmente muy recomendable. Queremos avisar también que en breve estará al aire el canal de YouTube de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Por otra parte, le vamos a dar la palabra al doctor Turnes, que quiere hacer otros dos anuncios importantes. Antonio. Bueno, tuve un problemita con las imágenes, pero voy a hacer el anuncio de todas maneras. Se trata de 3 libros de reciente aparición de miembros de la sociedad que pronto van a estar a disposición de los compañeros, de los miembros. El primer libro es el libro Radiología Diagnóstica del doctor Eduardo Wilson y de la doctora Angélica Bosniak, un importantísimo libro de investigación sobre la radiología a lo largo del siglo XX en todo el Uruguay, departamento por departamento, aparte de la historia de la radiología dentro de la propia Facultad de Medicina y en el país. En segundo lugar, es de reciente aparición el libro del centenario de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, cuya coordinación y parte principal estuvo a cargo de nuestro estimado amigo el doctor Alberto Piñeiro, y también colaboraron el doctor Questanelo, el doctor Perrier, y algunos otros cirujanos del interior del país. Un libro muy para rememorar todo lo que fue la gesta de la creación y el desarrollo de la propia Sociedad de Cirugía. Y por último, junto con un saludo de él, el anuncio del nuevo libro del doctor Roberto Maslía sobre 40 años de la fijación externa en Uruguay. Algunos miembros ya lo han recibido, hay una versión web que la van a recibir prontamente. Es todo lo que quería hacerles conocer ya. En cuanto al libro de la historia de la Sociedad de Cirugía, en los 100 años, está disponible en la página web de la Sociedad de Cirugía, también en versión electrónica. Ah, fantástico. Material muy recomendable. Queríamos anunciar también que el próximo día, viernes 4 a la hora 16, una agrupación cultural que se llama Geopolítica, que está a cargo del profesor doctor Enrique Méndez, va a tener el gusto de presentar por vía de teleconferencia una conferencia acerca de las epidemias en el Uruguay del siglo XIX, a cargo del profesor Juan Álvarez Márquez, doctor en Historia de la Universidad Sorbona de París. Podemos después hacerles llegar por el chat el ID de la teleconferencia porque hay un pequeño anuncio al respecto. Así que yo ahora cuando comience la sesión se los difundo por el chat de Zoom. Bueno, dicho esto, creo que podemos entrar en los temas del orden del día, y en primer lugar corresponde hacer el homenaje a nuestro desaparecido consocio Milton Ricci Castro, que va a constar de 2 partes, la primera de ellas a cargo del doctor Turnes, un recuerdo para Milton Ricci Castro, 1933-2019. Adelante, Antonio. Bien, muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a hacer un breve recuerdo para nuestro querido amigo y consocio, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, Milton Ricci Castro. Sería imposible detallar el currículum de Milton por lo extenso, por lo profundo y lo variado. Solamente nos detendremos en algunos detalles y una visión personal. Fue un hijo único de un matrimonio cuyo padre era el titular de una óptica montevideana y su madre le acompañó durante muchos años en la administración de la consulta privada de Milton. Fue ante todo un demócrata que llegó a pelear por sus ideas. Un solitario
a pesar de que cultivó la amistad con amplios grupos y tuvo varias parejas. Su muerte misteriosa nos llenó de congoja. Él iba a un encuentro con sus amigos que se reunían los viernes de mañana en el Café García de Carrasco, pero nunca llegó. Fue un amigo en el más amplio sentido, colaborador y solidario. Su larga vinculación con uno de los fundadores de nuestra sociedad, con Washington Buño, le habilitó para ser su albacea en la parte bibliográfica. Lo acompañó en sus últimos años, nutriéndose mutuamente de la respectiva riqueza intelectual que cada uno podía tener. Más allá de la muerte, reivindicó él la obra de Buño y publicó con Mañé Garzón una biobibliografía que nos permite hasta hoy recordar a aquel maestro que también había quedado solo en su vejez. Pero esa no fue su única manifestación de solidaridad y cooperación. También acompañó al profesor Antonio Borrás cuando, llegando a su 9ª década, le ayudó a escribir y publicar una historia de la oftalmología nacional y otra universal, únicas en su género, ambas obras de referencia. Milton Ricci tuvo afición por las historias escabrosas o políticamente incorrectas, y fue ante todo un historiador de la medicina y muy especialmente de la otorrinolaringología, nacional y mundial. Sus aportes sobre Manuel Quintela y la cátedra que él fundó han sido esenciales para el reciente Día del Patrimonio. Fue un referente permanente y todos los que tuvieron o tuvimos algo que ver con eso, tuvimos que recurrir a su preciosa biografía de Manuel Quintela. Fue el depositario de las actas de la Sociedad de Otorrinolaringología y se creó un cierto drama cuando, con su desaparición física, esas actas que estaban en su poder no se pudieron rescatar. Su vinculación con el Reino Unido fue muy sólida, cultivada por su presencia durante largos periodos en aquel territorio, donde recogió enseñanzas profesionales y culturales, con quienes cultivó una sólida relación con los principales exponentes de la Royal Society of Medicine, de la que fue miembro honorario perpetuo. Publicó un libro en 2017 sobre mares, ríos y medicina, donde reunió decenas de artículos sobre los más diversos y curiosos aspectos de personajes y realidades, desde la Guerra de las Malvinas hasta la vida de los esquimales y las exploraciones del Ártico y la Antártida. Hasta en su madurez fue un deportista. Lo vi circular en bicicleta de carrera por la Rambla de Carrasco cuando él tenía ya bastante más de 80 años y sus 3 prótesis de cadera. Fue un trabajador de historias mínimas y de otras grandes. Su amor por la Facultad de Medicina fue relevante. Actuó como consejero estudiantil, como consejero profesional, integró la Comisión de Asuntos de Facultad del Sindicato Médico por largos años como miembro responsable. Y fue un miembro destacado de la generación de 1951, generación de ingreso a la Facultad de Medicina, de lo cual dejó un testimonio memorable cuando celebraron los 50 años del ingreso, con un trabajo magnífico que puede leerse hoy en internet y que recoge lo que era la facultad en aquel tiempo. Tuvo un auto de DKB Junior de nacionalidad, de procedencia alemana, que luego de un largo tiempo de servicio lo llevó en barco hasta Alemania para que se lo hicieran acero nuevamente. La admiración por su madre, que colaboró con él, como dijimos en el consultorio, fue superlativa. Y su madre había querido ser estudiante de medicina, pero en aquella época sus padres se opusieron y dijeron que la iban a mandar a la Quinta del Reloj, o sea, Millán 2515, el hospital psiquiátrico, si era que persistía en su deseo de seguir medicina. De modo que la madre hizo pintura y luego volcó en su hijo el cariño para que pudiera hacer él medicina. Tuvo iniciativas en muchos ámbitos, pero quiero recordar solamente la que en una asamblea de técnicos del CASMU, una asamblea de más de 1000 personas,
dijo cuando estaban debatiendo el límite de edad. Ya la demografía indicaba que la gente vivía más en Uruguay, y también los médicos, aunque estos tenían la edad un poco recortada, y propuso que en lugar de estar haciendo las opciones después de los 65 años, de una sola vez le dieran la extensión del límite de edad a los 68, y así se adoptó. Fue un gran animador de elecciones y de escrutinios en la década del 60. Fue campeón en llegar temprano a las sesiones de la Sociedad Nuestra, lo que hacía disfrutable compartir con él comentarios y recibir sus artículos que entregaban fotocopias dactilografiadas. Dedicó los primeros años de su vida como historiador de la medicina a su propia especialidad, la otorrinolaringología, y realizó aportes que fueron fundamentales para reconstruir y valorar el desarrollo de la especialidad en el Río de la Plata, y particularmente en Uruguay, rescatando el trabajo, los aportes y a los grandes maestros o a quienes tuvieron actuación memorable, tanto en Montevideo como en el interior. Hizo gala de una memoria prodigiosa, mantuvo un permanente interés por rescatar historias curiosas, con ese toque de humor, a veces ácido, pero siempre comprensivo, de figuras de la medicina o de las exploraciones polares, así de grandes médicos como de grandes marinos, con algunas de las cuales asombró a multitudes. Recuerdo al efecto cómo se deleitaron los más de 400 marinos que celebraron en el amplio auditorio de la Escuela Naval su conferencia y la de Raúl Praderi, otro miembro tan querido de esta sociedad, en ocasión de conmemorarse los 200 años de la batalla de Trafalgar, donde uno habló del almirante Nelson y el otro de los aspectos náuticos de la batalla, siendo los más destacados de los 6 oradores que tuvo el acto, muchos de ellos marinos brillantísimos, lo que fue el comentario que atrapó la admiración de todos esa noche. Fue un eterno viajero, dio la vuelta al mundo 3 veces y trajo a esta sociedad valiosas evocaciones de esos contactos. Sus contribuciones, artículos y comentarios han sido muy importantes y nos han ayudado a construir buena parte de la historia contemporánea de la medicina en el Uruguay. A sus aportes se va a referir la bachiller María Ángela Santurio, nuestra secretaria general de la sociedad. Como mencioné antes, hizo de la amistad un culto y mantuvo permanente contacto con un grupo de amigos con quienes se reunía cada semana en un café de Carrasco. Con las patologías que se le fueron manifestando con el avance del tiempo, lidió él con hidalguía y mantuvo permanentemente su amor al ciclismo, realizando frecuentes y largas trayectorias con energía juvenil. Podríamos decir que tuvo una disociación entre los mensajes de su cuerpo y la juventud de su espíritu. La Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina fue el hogar de su madurez, y aquí encontró la familia que no pudo tener más cerca. Y así disfrutó ampliamente cada jornada de nuestras presentaciones, de nuestras reuniones, acudiendo puntualmente el primero, realizando decenas de presentaciones, aportando cientos de artículos y publicando siempre con su estilo sagaz, incisivo, a veces irónico, pero eternamente docente. Y su recuerdo permanece vivo entre nosotros. Es lo que quería expresar, y le dejo a María Ángela la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Turnes. Efectivamente, la segunda parte de esta evocación sería aportes y contribuciones del doctor Milton Ricci Castro en las sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y en el Departamento de Historia de la Medicina. Adelante, María Ángela. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Turnes, esto va a ser un pequeño raconto de las contribuciones que el doctor Milton Ricci hizo, tanto a las sesiones de la sociedad como al Departamento de Historia de la Medicina. Y unos minutos antes de que iniciáramos esta reunión, el doctor Turnes me preguntó si yo iba a hacer un esbozo de todas las presentaciones que él hizo, y sería imposible, ya que fue, digamos, dentro de lo que son las sesiones de la sociedad, el expositor más, el que cultivó más trabajos, con casi 160 producciones, entre libros y documentos, temas centrales, comentarios de libros, aportes y demás. Y dentro de las sesiones que el Departamento de Historia de la Medicina daba,
los recordados segundos y cuarto martes de cada mes, no hizo tantos aportes, digamos, pero hay una gran diferencia, se puede decir, entre ellos. Los de la sociedad eran de un amplio, digamos, conocimiento, no solamente dentro del área del otorrino, de la que se especializaba, sino también de algunos temas que no se podrían situar ni ubicar dentro de ningún esquema, como temas muy eclécticos, podríamos decir. Algo que encontré haciendo la pesquisa para este trabajo es, digamos, su inscripción a la sociedad, en la que expresa que lo hizo en el año 1985. Y dentro de la exposición que se va a hacer, se hizo una selección de temas, ya que si no sería algo muy extenso, no solamente para una sesión, sino para varias horas. Por lo cual se suman 149 participaciones en sus 34 años, y están divididos, a mi criterio, en 5 grandes bloques que luego voy a compartir al final de esta presentación, el listado detallado con fecha y cada una de las presentaciones que él hizo, y cada uno de ustedes también puede hacer sus propias divisiones de los temas. Y el criterio que utilicé fue su gran pasión, lo que podríamos llamar lo que es la otorrinolaringología y sus principales figuras, así como también las contribuciones originales, enfermedades profesionales de la salud no otorrinas y los casos clínicos que presentó, biografías de grandes personajes, sobre todo culturales, sociales y políticos, sucesos históricos a los que también le dio mucha importancia, temas varios e intereses particulares, y una quinta denominación, eclécticos, donde prácticamente no se sitúa ninguno de los anteriores. Este es el formulario de inscripción que él llenó, y aparece que fue llenado el 25 de octubre del 2010, pero aclara que él es socio desde 1985. Primero puso 84, pero luego aclaró 85. Y vemos, por ejemplo, si dividimos en los 5 bloques en los que les había comentado, sus participaciones. Y el primero de ellos, este es el primer tema que encontré de él, que es del año siguiente en que se hizo socio. Y, por ejemplo, otro de sus grandes maestros, como siempre consideró, a Manuel Quintela, de quien tenemos, digamos, podemos decir, la primera biografía, ¿no?, hecha por Dr. Ricci, y podemos decir que las primeras presentaciones sobre casos históricos, inéditos, o sobre casos que ya habían sido tratados, pero que él decidió, por ejemplo, profundizar un poco más, e incluso haciendo referencia a las omisiones en los casos históricos que él había investigado. Nuevamente, este es un detalle solamente. También vemos otras personalidades en las que también se destacó en su historia. El último tema, podemos decir que fue de índole otorrino, es el centenario de la Sociedad Otorrinolaringología del Uruguay. El segundo bloque, podemos decir, de enfermedades y profesionales de la salud no otorrinos, por ejemplo, y aquí vemos medicina esquimal, las conferencias que hizo la sociedad en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Reumatología, por ejemplo, con el tema de la gota, y el doctor Ricci presenta la gota a través de la historia del mal de la piedra vesical y demás. También la biografía y las enfermedades de grandes personajes políticos, sociales. El tercer bloque, justamente destinado a esta temática. Traté de poner el primer y el último tema referido a cada uno de los bloques tratados, en cada uno de ellos, y cabe acotar de que si bien todos fueron presentados, no todos fueron en su momento publicados.
Incluso muchos de ellos aparecen publicados no solamente en la revista de la Sociedad, sino también con ampliaciones en otras revistas, por ejemplo, en la del Sindicato Médico o en la revista de la Sociedad de Otorrino. Esta, por ejemplo, la de Vida, Enfermedades y Muertes, de Winston Churchill, fue el último tema que presentó prácticamente un mes y poco antes de su deceso. El cuarto tema, el cuarto bloque, podemos decir, sobre sucesos históricos, temas variados e intereses particulares. Y los eclécticos, en los que en lo personal no sabría en cuál de las demás ramas ubicarlos, y como les dije anteriormente, voy a compartir la totalidad de cada una de sus presentaciones para que ustedes vean lo que fue, digamos, su diversidad temática. También la participación en la que estuvo presente en los diferentes consejos directivos de la sociedad desde su ingreso hasta su fallecimiento, e incluso me encontré con periodos de 1 o 2 años en que no tuvo ningún tipo de participación, ni en la sociedad, ni en los seminarios, y creo que estaría relacionado con los viajes a los que hacía mención el doctor Turnes, ¿no? Que de repente se iba por unos cuantos meses y decía que estaba recorriendo el mundo, y de repente decía, ya lo recorrí de derecha a izquierda, ahora lo voy a recorrer de izquierda a derecha, como solía hacer menciones y demás. Algunas fotos para ilustrar sus presentaciones. Esta en lo personal es de la participación en conjunta cuando los 40 años de la sociedad, entre en ese momento el presidente y el vicepresidente. Esto es una de sus presentaciones en el Sindicato Médico, y esta foto me fue facilitada por su secretario de muchos años, Gustavo Gazola, de él trabajando en su casa, haciendo los apuntes manuscritos para luego pasarlos a la máquina de escribir o a la computadora. En el Departamento de Historia de la Medicina, las primeras participaciones que tenemos de él son del año 91 y se extienden hasta el 2012, con un total de 22 presentaciones, pero estas son particularmente datos biobibliográficos y referencias médicas a su especialidad. Y esta es un breve raconto de cada una de ellas. Hubieron sesiones que prácticamente estaban destinadas a él, porque desde tema central, libros y documentos, las famosas perlas que se ponían en el orden del día, estaban todas ocupadas por temáticas de él, y si bien participó en pocos años, hubieron sesiones que eran solamente para los temas que él proponía, y en muchos de estos fueron en coautoría con el profesor Fernando Mañé Garzón. Y muchos de estos temas eran ensayos que él decía que preparaba, tanto los del seminario como los de la sociedad, para futuras ponencias que iba a hacer en diferentes ámbitos médicos o sociales a los que era invitado. Y para terminar, unas palabras que me parece que son elocuentes a lo que es el doctor Ricci: un entusiasta colaborador, hombre de carácter y sentido del humor muy ácido, en ocasiones sarcástico. Son recordadas sus visitas al departamento en busca de bibliografía referente a sus temas de interés, o en dejar alguna donación de libros que fueron de su propiedad y que aún tenemos dentro del acervo del departamento. También sus charlas con el doctor Mañé, las que terminaban a veces en risas, y en las que nos invitaban a los integrantes del departamento a escuchar
algunas de las anécdotas que compartía tanto Ricci como con el doctor Mañé. Y queremos decir desde parte del departamento, muchas gracias por su humor, por su calidez, que a veces se dejaba ver entre sus ironías, por el tenor de sus investigaciones, que nos enseñó tanto en temas de su especialidad como en otros que abordaba con el mismo tesón y cariño. Muchas gracias a todos por su atención y su paciencia. Muchas gracias, Ángela. Fue una magnífica semblanza compartida con el doctor Turnes, que nos da una visión muy clara de lo que fue Milton Ricci y el valor que tuvo en la historia de la medicina nacional. Qué bueno sería, venía pensando, si se pudiera compilar toda esta producción tan extensa y tan rica en un único volumen, ¿no?, que pudiera estar a disposición. En fin, son cosas para tener en cuenta. Bueno, queda abierta el uso de la palabra para aquellos que quieran hacer algún aporte o pregunta. Adelante, Esta es una imagen que rescató el doctor Juan Ignacio Gil Pérez para adherir a esta recordación, y que seguramente él nos va a mencionar. Tiene que ver con un congreso de otorrinolaringología y unas jornadas rioplatenses en 1920, publicado en El Mundo Uruguayo, del mes de febrero de 1920. Bueno, yo encontré esta foto peinando la revista Mundo Uruguayo, a conciencia de que es una revista que apostó mucho al fotoperiodismo. Tal vez los dos grandes temas de investigación más originales que desarrolló Milton Ricci, que quedan englobados en uno más grande, que es la historia de la otorrinolaringología en el Uruguay, ¿no es verdad? Pero fueron la biografía de Quintela, la primera, como dijo Ángela, y las jornadas rioplatenses, que fueron pioneras y marcaron un camino a seguir en la medicina y la cirugía binacional. La aparición de esta foto que él no conoció, a él le hubiera encantado, y bueno, allí está nada menos que Manuel Quintela, que este año ha sido tan especial para nosotros. A la derecha de Manuel Quintela está el profesor argentino Liceo Segura, que Ricci también lo siguió y lo estudió muy bien. A la derecha de Liceo Segura, sentado siempre, ¿no es verdad?, está el ministro de Instrucción Pública, nada más y nada menos, el abogado, el doctor Mesera. A la derecha, casi todos ustedes pueden reconocer a la derecha de Mesera al profesor Alfredo Navarro, y al siguiente sentado no lo reconozco. Y a los que están arriba solo puedo reconocer con certeza a dos: a Justo Marcelo Alonso, que está parado inmediatamente detrás del profesor argentino Liceo Segura, y creo que Antonio Viana, que Ricci también lo siguió mucho, que está parado atrás de Alfredo Navarro. No puedo sacar el que está parado a la extrema izquierda, que no logro sacarlo, pero lo tengo presente, y el que está a la derecha... Elías Regules hijo, puede ser. Elías Regules hijo, bueno, no, pero digo el que está de lentes, el que es un poco más veterano, ¿sí? Elías Regules hijo. El que está a la izquierda de nuestra imagen, parado en el extremo izquierdo. Muchas gracias, doctor Gil. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Doctor Pons. El micrófono, Pons. Ahora sí, un brevísimo comentario sobre un aspecto que en general no se menciona, aunque él lo desarrolló durante muchísimo tiempo, que fue su participación en televisión, en la televisión nacional, en una serie de programas sobre música que dirigía Erico Stern. Él presentó gran cantidad de biografías de músicos. Lo sé personalmente porque me invitó a participar en algún momento, sabiendo lo que me gusta a mí, lo que me interesa en la música. Pero fue muy prolongada y están grabadas la enorme mayoría. Creo que Augusto Soya tiene alguna de esas grabaciones. Gracias, doctor Pons. Bueno, creo que podemos dar por concluido este homenaje, que ha sido muy justo y que ha sido muy ilustrativo en cuanto a todos los datos que se difundieron de nuestro amigo Milton Ricci. Y como bien decía el último diapositivo que mostraba Antonio,
Buen viaje, Milton. Bueno, vamos a entrar en el tema central entonces, que nos alude como sociedad específicamente. Es los 50 años de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina a través de los documentos, 1970-2020, a cargo del doctor Augusto Soiza de la Rosa. Bueno, la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina me ha designado para representarla al conmemorarse los 50 años de su fundación. En ocasión de sus 40 años, en el año 2010, también se me encomendó relatar la historia de la sociedad. 10 años después, solitario sobreviviente del grupo inicial, vuelvo a esa historia. Son 50 años en la vida de una sociedad con un fin cultural. La historia de una ciencia o un arte, la medicina y ramas afines. Sociedad alejada de cualquier interés económico, político o gremial. Esta historia ha sido hecha con la base de los documentos conservados, circulares, programas, carteles, cartas y fotografías que por años preservé como material de interés y lo ordené cronológicamente, lo que me permite, en parte, hoy reconstruir la evolución de la sociedad, sucesiones, año por año, con razonable certeza, en estos 50 años. Sorprende y gratifica a 50 años el impresionante material divulgado en su seno y el enorme tributo que ha hecho a la historia de la salud y la enfermedad en el Uruguay. La fundación y sus primeros años, de 1970 a 1977. La sociedad, recordemos, fue formalmente fundada el 8 de septiembre de 1970, a impulso de los doctores Fernando Herrera Ramos, que vivió entre 1902 y 1991, y Rubén Gorrero Bacigalupi, que lo hizo entre 1915 y 1989. Hasta entonces había funcionado informalmente. Fernando Herrera Ramos, finalizada su carrera docente como profesor de clínica médica a los 65 años, sin abandonar el ejercicio profesional, orientó parte de sus esfuerzos hacia otras actividades como la ética médica y la historia de la medicina, de donde resultó la premiada obra Historia de la Facultad de Medicina de Montevideo, inédita, en colaboración con Gorrero, y la fundación de nuestra sociedad. Su interés por la historia de la medicina, porque Fernando Herrera Ramos no tenía antecedentes en la misma, puede haber sido estimulada por su larga vinculación con el reumatólogo argentino, médico legista e historiador, Aníbal Ruiz Moreno, lo tenemos acá a la izquierda, y acá tenemos a Fernando Herrera Ramos. Aníbal Ruiz Moreno, que vivió, habiendo nacido en Córdoba en 1907 y murió en Buenos Aires en 1960. Aníbal Ruiz Moreno fue un historiador de nota, que se inició como adscripto a la Cátedra de Historia de la Medicina de Buenos Aires en 1938 y finalizó como profesor titular en 1947. Ambos, tanto Herrera como Ruiz Moreno, fueron fundadores y presidentes de la Liga Panamericana contra el Reumatismo. En su colega y amigo, el doctor Rubén Gorrero Bacigalupi, la historia, en cambio, se dio con particular empuje, terreno en el que volcó gran parte de su ocupado tiempo de pediatra tisiólogo a partir de 1960, cuando comenzó su tarea de divulgador de historia de la medicina en el periódico Día Médico Uruguayo. Como era dado esperar en un pediatra, cautivado por la figura del precursor, Luis Morquio, ganó su primer premio en historia con su biografía, 1966, al que le siguieron el premio de la Asociación Médica del Uruguay, 1976, compartido con Herrera Ramos por aquella, hoy inédita aún, Historia de la Facultad de Medicina de Montevideo.
No quiero abundar sobre la historia de la etapa fundacional, que ya está escrita y está publicada. No obstante, en este recuerdo, es conveniente reafirmar el propósito de la convocatoria de 1970 en la sede de la Agrupación Universitaria del Uruguay, de la Avenida Libertador en ese entonces, fundar una asociación destinada a la investigación y docencia de la historia de la medicina en todos sus niveles. Es lo que reza en el acta número 1 del 20 de enero de 1970 que tenemos a la vista. Recalco el interés puesto en la docencia, pues a la vez el grupo pretendía tomar a cargo esa formadora actividad, y así lo hizo, como veremos. Dejaba al descubierto la desidia de la Facultad de Medicina y el lamentable desdén por enseñar su propia historia, abandonada desde que el profesor Héctor Rossello fuera encargado interinamente por el Consejo Directivo en 1950 de una cátedra de cultura médica con el cometido de dictar un ciclo de conferencias sobre historia de la medicina orientada a la enseñanza de graduados, obsérvese, no de los pregraduados. Corta vida tuvo, y Rossello solo dictó conferencias en 1951 y 52, que fueron recogidas en libro en 1953. El doctor Héctor Homero Muñoz, Montevideo, 1988-1971, recuerda a su biógrafo Washington Buño, rehusó la invitación a dar conferencias, seguramente ofendido por la resolución del Consejo, que no reconoció en ninguno de los postulantes a la cátedra antedicha méritos para su titularidad. Algunos de los hechos que jalonaron la primera etapa de la vida de la sociedad en 1970, aún titubeantes, fueron: el 20 de enero, la primera reunión y designación de la mesa provisoria con los doctores Fernando Herrera Ramos, presidente, y Rubén Gorrero, secretario. El 25 de abril, presentación del proyecto de estatutos. Acá lo tenemos, 25 de abril de 1970, y la aprobación de los mismos. El 8 de septiembre, la sociedad quedó formalmente fundada y establecida esa fecha, como surge del artículo 1 de los estatutos, con su entrada en vigencia a partir de la misma artículo 43. El 22 de septiembre, la primera comisión directiva, doctores Fernando Herrera Ramos, presidente, y Joaquín Canaval, vice, con Rubén Gorrero, secretario. Y el 10 de noviembre, la comunicación del primer trabajo histórico a la sociedad por parte del doctor Washington Buño y la bibliotecóloga Eve Bolini, que fueron, como vemos ahí, tesis presentadas por uruguayos a la Facultad de Medicina de París en el siglo XIX. Las sesiones fundacionales y académicas se llevaron a cabo desde el comienzo en el Salón de Actos de la Agrupación Universitaria del Uruguay, ya mencionada en la Avenida Libertador. El primer Ateneo de Historia de la Medicina es del año 1972. Es la primera actividad pública de la sociedad. El 13 y el 14 de diciembre se llevó a cabo el primer Ateneo de Historia de la Medicina en el Hospital Maciel, donde se trató la historia del Hospital de Caridad. Este programa da cuenta de los participantes. Figura allí alguien que no era médico, el agrimensor Alberto Reyes Tevenet, geógrafo, cosmógrafo e historiador no de la medicina, que vivió entre 1891 y 1981. En 1968, como miembro de la Comisión Honoraria de Restauración del Hospital Maciel, había conseguido la cesión a título gratuito de la sala de conferencias Sagra para sesiones del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. La sociedad tuvo muy buena relación con Reyes Tevenet, que había publicado una reseña histórica del Hospital de Caridad, y también con el escribano Luis Roberto Ponce de León, que también aparece dentro de este programa, un erudito investigador del Montevideo colonial. En ese Ateneo, quien escribe, quien diserta ahora, hizo sus primeras armas al presentar el documento probatorio de la autoría del plano de la capilla de la Caridad
por el maestro mayor de Reales Obras, el español Miguel Esteves, con fecha 29 de julio de 1798. Esteves, hermosísima la rúbrica de Esteves, ¿verdad? Evidentemente da cuenta de un hombre que tenía una especial destreza en el dibujo y en la caligrafía. Formado Esteves nada menos que en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, fue el primer arquitecto presente en Montevideo y anterior, por supuesto, a Tomás Toribio, pues este arribó al Río de la Plata a mediados de 1799. Creo que la divulgación de la obra de Esteves con respecto a la capilla del Hospital de la Caridad es, con la modestia que realmente no me adorna, es una de las contribuciones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina a la historia de la arquitectura en Montevideo, que no ha sido realmente reconocida, pues sigue diciéndose que Tomás Toribio fue el primer arquitecto. No, el primer arquitecto fue Miguel Esteves. Aquí tenemos el documento extraído del archivo Hospital de la Caridad, es un recibo que Miguel Esteves extiende a dicha hermandad de caridad por la obra del plano que hizo para el hospital, para la capilla. Durante la mayor parte de los años de plomo, así llamamos a los años de la dictadura uruguaya, la vida de la sociedad se desarrolló, pero irregularmente, y desde diciembre de 1972 a junio de 1977 sobrevivió, pero no quedó documentada su actividad. El renacimiento de la actividad de la sociedad se da a partir de 1977, en este periodo que llevamos hasta 1984. La sociedad revivió el 7 de junio de 1977 con una primera sesión histórica de su segunda etapa ya definitivamente consolidada y en marcha hasta el presente. Ahí ya no hay interrupciones. Era Rubén Gorlero su presidente, Fernando Herrera Ramos el vice, y acá aparece otra de las figuras de la época, Héctor Braceiros como secretario. Héctor Braceiro Díez, que vivió entre 1918 y 2002, fue un singular personaje. Se vinculó tempranamente a la Sociedad Médica del pueblo de Piedras Blancas. Vivía sobre la avenida Beloni y era un gran conocedor de sus alrededores y vecinos. Fue el asesor del historiador Aníbal Barrios Pintos para su colección de historia montevideana titulada Los Barrios. Tenía especial versación en supersticiones, curanderismo y medicina empírica, de la cual dejó un libro, y en la sociedad desempeñó un prolongado secretariado de actas, llenando páginas de abigarrada caligrafía, pero muy valiosa, pues tomaba las sesiones en un pequeño grabador a batería que en su casa escuchaba periódicamente y, como afirmaba, para saber más. Rápidamente se fue normalizando la actividad académica de la sociedad y el 18 de octubre de 1977 se afilió y aceptó como sociedad científico-médica por la Asociación Médica del Uruguay. Vemos el oficio con un logotipo de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. El 6 de diciembre de 1977 organizó un primer ateneo en la agrupación universitaria con el tema Historia de los Hospitales de Montevideo. Y aquí aparece en 1980 un cambio. La sociedad funcionaba todavía como un grupo que podríamos llamar de interesados, pero en 1980 todo cambió. El 4 de noviembre de 1980 se votó afirmativamente la primera presidencia del doctor Fernando Mañé Garzón, que se repetiría en sucesivos años. Desde su asunción trasladó a la sociedad su impronta de conductor, y esta se consolidó como una auténtica organización académica, aunque asumió para ello aún varios años. No nos extenderemos sobre la vida de Mañé, pues ya la hemos escrito y publicado. La agrupación universitaria continuó como sede habitual de las sesiones. De ella se han rescatado varias fotos históricas fechadas el 7 de agosto de 1984,
tal vez creo, la primera documentación fotográfica existente de la Sociedad Uruguaya de la Historia de la Medicina. Ahí vemos de izquierda a derecha parados Ángel Ayestarán, Guaymirán Ríos Bruno, Raúl Praderi, Milton Ricci y el capitán de navío Federico Merino. Sentados en la segunda fila está el que habla, Juan Ignacio Gil, un barbado adolescente, más bien, bueno, joven, bachiller, Héctor Braseiro, Washington Buño y su esposa, Rosa Buceta, Abelardo Sáenz, hijo, en el extremo. Y ahora sentados en la primera fila tenemos a Pedro Vizcavisca, Dardo Vega, Rodolfo Taliche, Fernando Herrera Ramos, Rubén Gorlero Basigalupe, Fernando Mañé y Jorge Loca. Por esos años, primero, se diseñó el emblema de la sociedad que reprodujo el de la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública de 1889, con el corazón y la cruz cristiana simbolizando la caridad con su llama eterna, el ancla, que es la alegoría de la esperanza o de la salvación, lleva agregada la corona de ramas de laurel que abraza el conjunto y simboliza el triunfo. La leyenda perimetral dice Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Desconocemos quién fue el autor, pero sabemos que la señora Virginia Despó presentó un proyecto propio que no tuvo aceptación. Después de alguna oposición, finalmente se votó el actual y se aprobó por su carácter histórico vinculado a la salud pública. Se gestionó la personería jurídica. Los estatutos fundacionales reformados ahora por una comisión nombrada en diciembre de 1982 y aprobados en Asamblea General Extraordinaria en mayo de 1983, consagraron en su artículo primero que la sociedad se constituía como la entidad nacional representativa e impulsora de los estudios históricos sobre la medicina en general y más especialmente sobre la de nuestro país. Los estatutos elevados al entonces Ministerio de Justicia en octubre de 1984 fueron aprobados por el de Educación y Cultura, que otorgó la personería jurídica en septiembre de 1985. Desde esa fecha, esta sociedad es una asociación civil para la investigación y difusión de la historia de la medicina en todos sus niveles. El 18 de diciembre de 1984, la sociedad, con la autorización de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, organizó una sesión académica en la capilla del Hospital Maciel, llamada Capilla de la Caridad. Al siguiente año, se colocó una placa recordatoria del maestro mayor, arquitecto Miguel Esteves, en el interior del recinto. En esa ocasión, recordamos, una delegación de la Comisión del Patrimonio intentó detener el acto argumentando que no había pruebas de que tal arquitecto ni de su obra, desconociendo los antecedentes que daban mérito a tal homenaje. Fue, por tanto, desatendida, el acto se llevó a cabo y la placa fue colocada. El primer ciclo de conferencias sobre historia de la medicina del Uruguay es de 1985. Entre el 9 de agosto y el 29 de noviembre de 1985 se programó un ambicioso ciclo de conferencias, 21 en total, a realizarse en el anfiteatro del Hospital Maciel. El temario, con intervención de Mañé Garzón, el programa tentativo muestra sus letras y sus anotaciones, abarcaba desde la medicina aborigen y antropología de los primeros habitantes hasta los médicos en la historia y la cultura del Uruguay y los primeros cultores en nuestra historia de la medicina, a quien colocaron Augusto Turén y Rafael Schiaffino. Se imprimió un póster financiado por el laboratorio Abbott con el título de las conferencias. Tengo dudas que se haya completado el ciclo, aunque efectivamente se inició, pues a mi cargo estuvo la primera conferencia. El 3 de diciembre de 1985 se presentó una hoja de votación para recambio de las autoridades
en el periodo 1986-88 y se eligió al doctor Washington Buño como presidente y al doctor Héctor Braseiro como vice, y se abandonó la sede de la agrupación universitaria. Creo que este debe ser la primera hoja de votación que existe en la sociedad, creo. Ahí tenemos las firmas para elección de la comisión directiva. Constituye un documento interesante, pues está en la rúbrica de la mayor parte de los integrantes de la sociedad, los activos en ese momento. Acá tenemos la nueva sede en el Sindicato Médico del Uruguay. A partir de marzo de 1986, bajo la presidencia de Washington Buño, las sesiones pasaron a la sede céntrica del Sindicato Médico del Uruguay en la calle Colonia, 1942, segundo piso. La primera sesión allí fue documentada en una fotografía panorámica que lleva fecha 4 de marzo de 1986. Esa es la fecha que se comunicó en la primera circular que conservé, la que se repartía por correo a costo del sindicato médico. Se convocaba para una reunión científica. Repárese en la calificación de la convocatoria. Ustedes podrán ver aquí e identificar a la mayor parte de los miembros que concurrían en aquella época. Lo tenemos presidiendo, por supuesto, a el doctor Washington Buño, aquí tenemos a Braseiro, aquí tenemos a Mañé, aquí tenemos a la esposa del doctor Buño, aquí tenemos a Gestarán, Praderi. En suma, hay una cantidad de personas nuevas que se han involucrado a la sociedad. Las primeras publicaciones, ¿realmente hay primeras publicaciones? Sí. Bueno, estas son las circulares, como comenzaron a aparecer, ¿verdad? A costo del sindicato médico comenzaron a enviarse a los domicilios de los interesados y de los socios activos con un programa. Fue un avance realmente importante, pues permitía conocer con anticipación lo que se iba a presentar. Hay sí, efectivamente, primeras publicaciones. A partir, en 1986 apareció la primera, en forma artesanal, publicación de la sociedad en una tirada especial. Acá lo tenemos, el registro de títulos cronológico abreviado del año 1839 a 1895, que fue autoría de los doctores Héctor Braseiro y Pedro Vizca Vizca. Esta edición, muy artesanal, Montevideo, 1986, en fotocopia, tiene un índice onomástico y una separata. Y en el mismo año apareció el primer volumen de la revista Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, volumen 1, que comprendía 9 años, 1970 a 1979, editado en 1986 y tenía 169 páginas. Evidentemente también muy artesanal. Vea la simpleza de la carátula, que es el primer volumen de la sociedad. He puesto otro volumen para mostrar la diferencia, el volumen 25 del año 2005, la diferencia entre el diseño de la carátula. Es el primer volumen editado por Fernando Mañé Garzón y Juan Ignacio Gil Pérez, también artesanal, no tuvo ilustraciones ni llevó datos en su carátula, solo en su portada. El 16 de mayo de 1986, estoy relatando los hitos de la sociedad, ¿verdad? Por eso trato de poner siempre lo primero que apareció. El primer curso libre de Historia de la Medicina en mayo de 1986, organizado por la sociedad con el patrocinio de la Facultad de Medicina, ahora sí, para estudiantes graduados e interesados. Bajo el rótulo Historia de la Medicina en el siglo XIX, se extendió hasta el 11 de julio. La clase inaugural, que se denominaba ¿Para qué la historia de la medicina?, quedó a cargo del profesor emérito Washington Buño. Un modesto programa bibliografiado, que lo ven acá en la ilustración, da cuenta del curso que mejoró luego ya con uno impreso para el segundo semestre. Hasta esa fecha, la sociedad distinguió a algunos médicos uruguayos
nombrándolos según su estatuto miembros de honor. Los primeros nombrados fueron Fernando Herrera Ramos en 1985, aunque consta como presidente honorario y no como miembro de honor. Le siguió Rodolfo Taliche, miembro de honor en 1984, Rubén Gorlero Basigalupe y Washington Buño, ambos en 1985. Una nueva sede tuvo ahora sí la sociedad para sus reuniones, y fue en el Hospital Maciel, en su sección de actos, en su salón de actos, Joaquín de la Sagra y Peris, que se indicaba entrar por la calle Washington para no perturbar el ingreso de los pacientes. La convocatoria de la primera sesión en ese local lleva fecha 5 de mayo de 1987 y fue sede hasta mayo de 1994 inclusive. En total, sesionó en el Hospital Maciel, Anfiteatro Sagra, durante 7 años. La sección Historia de la Medicina cabe realmente citarla dentro de la historia de la sociedad, porque es otra de las magníficas aportaciones del doctor Mayor a la cultura. Se lee en el primer informe de esta sección, elevado por el encargado de la misma, doctor Fernando Mañé Garzón, y su ayudante de clase, un joven también bachiller, Juan Ignacio Gil, Montevideo, mimeografiado, 1988, 21 páginas. Dice allí, por primera vez, a partir de abril de 1985, se ha organizado en la Facultad de Medicina una sección dedicada a la docencia, investigación, asesoramiento, archivo y extensión cultural en historia de la medicina. La sección, hoy departamento, adolece de la omisión de un acto administrativo fundacional, pero ello no ha impedido que en la práctica haya funcionado en forma ininterrumpida hasta el presente y con un vínculo muy estrecho con la sociedad, lo que ha redundado en un beneficio mutuo. Renovación de autoridades en 1989. El 12 de diciembre del 89 se eligieron las autoridades para el periodo 1990-92 y ahí estuvo bajo la presidencia quien habla. Y se entregaron, como vean ustedes, los primeros diplomas a los miembros. En esa ocasión se tomó una foto grupal en el hall del Hospital Maciel. Él, obviamente, también es un documento mimeografiado que lleva el logo de la sociedad. Creo que realmente no se reiteró el otorgamiento de diplomas a los nuevos miembros. Ahí aparece el nombre y el carácter de titular como exigía los estatutos. Es el ingreso de quien habla el 12 de diciembre de 1989. Ahí tenemos en ese momento, en ese 12 de diciembre, al elegirse las primeras autoridades en la sede del Hospital Maciel, se tomó una foto grupal en el hall del hospital. Vemos a jóvenes médicos, algunos ya no tan jóvenes, el doctor Mañé en el centro, tiene en sus manos un ejemplar del Vilar de Bo, y ahí tenemos, los miembros se van a poder reconocer, muchos de ellos ya no están en el país y algunos lamentablemente ya no nos acompañan. En ese año, 1989, se inició un ciclo de conferencias con intervención del doctor Milton Ruiz Castro en el Canal 5, Televisión Sodre, referido a la historia de la medicina y ramas anexas. Participaron, y más de una vez, miembros de la sociedad. El primer programa fue Beethoven, su sordera, su creación musical, sus enfermedades, sus médicos, su muerte. Y hasta 1994, fin del ciclo, Ricci grabó 117 programas, muchos con invitados especiales, siendo el último Las Antinas en Medicina, Historia Médica del Mate. Conservo un listado completo del ciclo, facilitado en copia por el propio Ricci. El material filmado permanece inédito a la fecha. A partir de 1990, el postulante a ingresar como activo a la sociedad debía ser presentado a su comisión directiva por un miembro titular. Hubo a tal fin un formulario impreso que aquí lo mostramos, pero como otras disposiciones, esta no prosperó por mucho tiempo.
El 18 de diciembre de 1990 se hizo un homenaje al fallecido miembro fundador Rubén Gorlero Bacigalupi en el Hospital Maciel, y uno de los disertantes, el doctor Fernando Herrera Ramos, al evocar a su colega, hizo gala de su gestualidad, tan característica de su personalidad, como su elocución de tono grave, reposada, pero enfática. En 1991 y 92 se entregó, y consta en actas, a la Biblioteca de la Facultad de Medicina, en calidad de custodia, material bibliográfico donado por los doctores Pedro Vizca, Héctor Braseiro, El que habla, familia del fallecido Rubén Gorlero Bacigalupi, y por la Fundación Uriach de Barcelona. Allí quedó depositado el libro de actas de la Comisión Directiva del Congreso del Centenario y se encuentran los inéditos 4 tomos mecanografiados de la historia de la Facultad de Medicina de Montevideo, de Herrera Ramos y Gorlero, a la espera de una edición definitiva. La dirección de la biblioteca aceptó el depósito y dispuso un lugar específico para el material bibliográfico de la sociedad en la Sala Bibliografía Nacional. En la sesión del 1 de diciembre del 92 se entregó diplomas de miembro de honor a los doctores ahora Pedro Vizca y Héctor Braseiro Díez. La sociedad volvió a la sede del Sindicato Médico del Uruguay. La circular del mes de junio del 94 invitó a la sede del Sindicato Médico del Uruguay en Boulevard Artigas 1515, el nuevo lugar de reunión, y allí lo ha sido hasta el presente. De ese traslado, en 1995, se conserva una foto tomada el 19 de diciembre, última sesión del año, y vemos sentados en la primera fila, de izquierda a derecha, Juan Ignacio Gil, Fernando Orella, Raúl Paraderi, Dardo Vega. En la segunda fila vemos a Juan Jorge Ravera, Fernando Mañé Garzón, Eduardo Wilson, Virginia Despó, Roberto Puch. Parados aparecen Pierre Givert, El que habla, José Portillo, Sandra Burgues, Ernesto Cacciatore, Milton Ricci, José María Ferrari, y el último no lo puedo identificar. 2 años después, en diciembre de 1997, se encuentran reunidos de izquierda a derecha sentados Sandra Burgues, Roberto Puch, Eduardo Wilson, Fernando Mañé. De pie, Dante Petruccelli, Dardo Vega, Virginia Despó, El que habla, José María Ferrari y un estudiante que no he identificado. En 1998, marzo, en ocasión de un viaje de aprovisionamiento al personal del Faro de la isla de Flores por una embarcación de la Prefectura Nacional Naval y por intermedio del doctor José María Ferrari, su hijo era el comandante de la nave, algunos integrantes de la sociedad embarcaron y visitaron a la isla y los restos de su lazareto, tomando fotografías. Quedó de ese viaje una instantánea del grupo viajero, donde aparece el doctor Ferrari con su nieta, el doctor Fernando Mañé Garzón, el que habla atrás, y el comandante de la nave, que era el hijo del doctor Ferrari. Hay 2 viajeros que no han sido identificados. Delegados del Congreso, de la Sociedad, congresos internacionales los hubo, en 1996, en 1998 y en el 2000. En 1996, del 2 al 8 de septiembre, se realizó el 35 Congreso Internacional de Historia de la Medicina en la isla de Kos, Grecia, cuna de Hipócrates. Participó como delegado oficial de la sociedad el doctor Pedro Ciancone, que murió recientemente en el año 2019. Lo hizo nuevamente Ciancone al 36 Congreso en Cartago, Túnez, del 6 al 11 de septiembre del 98, presentando la creación de la obstetricia moderna en el Uruguay. En el año 2000 se nombró delegado oficial de la sociedad y del departamento de la Facultad de Medicina al doctor Milton Ricci Castro para participar en el 37 Congreso Internacional de Historia de la Medicina que se llevó a cabo en Galveston, Texas. En el año 2004 vio aparecer la sociedad
el primer índice de las sesiones, onomástico y temático, en 48 páginas, comprendiendo desde el volumen 1 de 1970 al volumen 22, 2002, y agregando también los estatutos. El 7 de diciembre del 2010 se realizó la conmemoración del 40 aniversario fundacional y se asoció un homenaje al profesor Fernando Mañé Garzón. Se presentaron comunicaciones sobre los historiadores médicos Rafael Schiaffino y Washington Buño, una crónica de los primeros 40 años de la sociedad y un enfoque de la historia de la medicina en su época contemporánea. En la ocasión, el presidente, doctor Ricardo Pou Ferrari, entregó sendas placas al profesor Mañé Garzón y a quien habla, como integrantes de la primera generación de sus miembros activos, designándolos miembros de honor. Las sesiones especiales, extraordinarias y conjuntas, en un anexo, he confeccionado un listado tentativo de las sesiones especiales, extraordinarias, de homenajes y conjuntas con otras sociedades hasta el año 2018. Demasiado extensa para su lectura, el interesado podrá consultar la copia que entrego a la sociedad. Lo mismo con la lista de presidentes y de miembros de honor. Solo como adelanto presento, sin hablar, una muestra de esas sesiones a través de un póster o una invitación o una fotografía. Y paso a mostrarlas desde la primera, que fue el 4º centenario de William Harvey en la agrupación universitaria 1978, con la invitación de la Embajada Británica. Me ha resultado difícil actualizar estos 10 últimos años de la sociedad. La lista de miembros y adherentes que se dieron cita en las sesiones mensuales revela que es una sociedad que se mantiene vital. Hay lista de espera para presentar comunicaciones. La revista Sesiones continúa publicándose. El número y calidad de obras que se han impreso sobre historia vinculada a la medicina a costa de sus miembros es un hecho a destacar y debería ser objeto de un estudio específico. Es de lamentar que no se disponga de un sistema de distribución que permita la adquisición de esas obras sin mayor dificultad, y muchas de ellas no han sido accesibles. Me he permitido últimamente hacer un listado, probablemente incompleto,
de obras sobre historia de la medicina que sus autores me han obsequiado con su generosidad y que por supuesto en retribución las he leído todas y algunas de ellas las he presentado a la sociedad. Así que paso a recordar los autores cuya gentileza me obsequiaron sus obras. Fernando Mañé, Antonio Turnes, Eduardo Wilson, Ricardo Pou, Juan Ignacio Gil, Miguel Cherro, Roberto Maslía, Milton Ricci, Martín Mosovix, Jorge Lócar, Francisco Crestanelo, Dante Petruccelli, Ángela Gestarán, Washington Buño, Sandra Burgess, Juan de Boni, Rubén Gorlero, Alfredo Pernén, Dardo Vega, Raúl Praderi, Juan J. Ravera, Abelardo Sáenz, Luis Blau. La revisión de las convocatorias y actas de las sesiones científicas permite deducir que la sociedad se reunió regularmente en forma mensual de marzo a diciembre, los clásicos días martes, en horario vespertino y en la ya consolidada sede del Sindicato Médico del Uruguay, siempre con presentaciones originales, conservando el formato que se adoptara desde la primera presidencia del doctor Mañé Garzón: asuntos centrados, libros y documentos y uno o más temas centrales. Habitualmente son presentaciones ilustradas con proyecciones. Una sección destinada a museología se agregó en el año 2011, iniciada con la antigua mesa de Morgañe de la Facultad de Medicina, por el que habla, y en el año 2013 se propuso adicionarle el coleccionismo médico con el siguiente fundamento: habiendo entre los médicos aficiones y colecciones de subido interés, cualquiera sea su tipo, variedad y extensión, constituye un exponente cultural que no debe ser desdeñado y podría ser atractivo para atraer más afiliados a la vez que descubrir notas culturales en la profesión médica. Ejemplos lo fueron la colección de mates del doctor Abel Chiflé, la biblioteca americanista del doctor Fernando Mañé, la colección de grabaciones de jazz de los doctores Jorge Lócar y José Scherzener, la colección referida al tango del doctor Eduardo Wilson, la colección fotográfica que fuera del doctor Alfredo Pernén y tantos otros rubros simpáticos y generalmente ignorados. Hoy agregaría la colección de música sinfónica y coral del doctor Enrique Pons y la de vitrolas del doctor Euclides Silva Gaudín. Lamentablemente, hasta el día de hoy, esa iniciativa no ha prosperado. Un cambio en la confección de las actas, grabadas y transcriptas en formato digital, comenzó en el año 2014. Adelanto trascendente sin duda, pues no solamente permitió su envío por correo electrónico a los miembros de la sociedad, sino su archivo en forma personal y su aprobación en la siguiente sesión con las modificaciones requeridas luego de la lectura. Esas actas constituyen hoy una documentación complementaria a los trabajos publicados en sesiones. La sociedad, a partir del 2018, dispuso de una página web con interesante información. Comenzó a subir la revista Sesiones con el último tomo 35-36 del año 2016-17, además de varios trabajos históricos de difícil acceso al público en general. Era una vieja aspiración que felizmente se ha concretado. En noviembre de 2019 se decidió que la revista Sesiones sea publicada en doble formato, digital y papel, lo que se ha materializado con la página web. La aparición de la pandemia por el virus COVID-19 en febrero o marzo del 2020 y las medidas sanitarias impuestas para yugular su propagación tomaron a la sociedad en el comienzo de su año académico. Esto introdujo un cambio dramático en el funcionamiento, el cese de las sesiones presenciales, lo que nunca había ocurrido en 50 años, pero rápidamente sus conductores apelaron a las nuevas formas de comunicación online y las sesiones se hicieron a través de la plataforma informática Zoom. La primera sesión fue el 5 de mayo de 2020, con los cirujanos y barberos del viaje de Hernando de Magallanes a las Islas Molucas, 1519-1522, 500 años de la primera circunnavegación del mundo.
Esta forma de comunicación tuvo general aceptación, pero desconfiamos que haya sido total, ya que es seguro que algunos miembros no disponen de ordenadores o celulares aptos para esa plataforma o no manejan recursos informáticos. Estas son las dos últimas fotografías del grupo, la última sesión del año 2018, para el recuerdo, ¿verdad? No voy a citar a todos los que están, es una sesión muy extensa, pero el número de miembros que aparece allí fotografiado da una idea del crecimiento de la sociedad. Y esta es la última sesión del año 2019 en el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cuál es el futuro de la sociedad? El cincuentenario debe ser una celebración, pero también debe ser un balance. Creo que dentro de Frontera la sociedad ha alcanzado su cenit, pero hay aún aspiraciones a concretar. Una de ellas es la participación en el mundo académico de la historia de la medicina fuera de fronteras. Hubo y hay casos individuales, pero no de la sociedad como tal. La calidad de los trabajos, muchos de los cuales son de primera jerarquía, pueden presentarse a cualquier institución del mundo, pero hay limitaciones intrínsecas, una de las cuales es la escasa disponibilidad económica para solventar el costo de las afiliaciones y la participación en congresos y reuniones académicas. Tal vez sea posible comenzar con una sociedad rioplatense de historia de la medicina. Otra, la propia revista, Sesiones, simpática y amigable, que no deja de ser una publicación de pobrísimo tiraje, 50 ejemplares, de calidad irregular, sin intercambio a nivel internacional, desconocida y por ende inexistente para la comunidad académica. Desde el volumen 1 de 1986 a la fecha, cualquier interesado en lo publicado en los más de sus 30 tomos le será muy difícil el acceso. Se impone como una urgencia editorial pasar de una vez a la publicación digital de la totalidad de sus volúmenes, lo cual ha sido aprobado por la comisión directiva, pero parcialmente concretado, por razones operativas, en la página web, y ser más exigente en cuanto a la presentación del trabajo y a su publicación, respetando las normas de bibliografía científica y obviamente con índice onomástico obligatorio como lo postulaba el doctor Mañé Garzón. El cincuentenario nos encuentra pues con un historial muy rico y una comunidad consolidada y generosa en sus aportes a la cultura nacional, pero a la vez enfrentados a los desafíos de una época de drásticos y vertiginosos cambios que exigirán mucha destreza a las autoridades en las que se ha confiado el rumbo de la sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Soysa. Un muy completo panorama de estos tan ricos 50 años y que excede lo que es el raconto histórico para proyectarse en el futuro inmediato y alejado de esta sociedad tan querida. Muchas gracias, entonces. Dejamos abierto el espacio para comentarios y aportes. Doctor Pons, adelante. Gracias, presidente. No voy a decir absolutamente nada acerca de la solvencia, la capacidad de transmisión y el acervo de material del doctor Soysa, porque es proverbial. Cada vez que oímos una presentación de él es una instancia de aprendizaje y de reconocimiento a su labor de recopilador, de conservador. Es prácticamente, por lo menos a mi conocimiento, el miembro de esta sociedad que tiene más cantidad de material clasificado, ordenado y generosamente presentado a lo largo de la historia de esta sociedad. Posiblemente más o menos al mismo nivel esté el doctor Turnes, que también asombra con la enorme capacidad de producción y del material que tiene, ayudado por una magnífica memoria que le permite citar todos los nombres y todos los apellidos y fechas de las personas a las cuales está haciendo referencia a otro de los colegas. Creo que esta
última parte de la sesión, no voy a hablar de la primera porque ya lo hicimos, pero esta última parte de la sesión era un digno final para estos primeros 50 años de esta sociedad y para este año tan particular como bien fue destacado. Creo que además es un estímulo para rescatar algunas cosas que nos están quedando de lado, que podríamos hacer y que deberíamos hacer. Entusiasmo no falta, gente con ganas de colaborar tampoco, y comparto plenamente lo que ha dicho Augusto de que necesitamos proyectar internacionalmente esta sociedad, no solamente por la importancia de estar en el mundo, sino además porque la sociedad se lo merece. El trabajo que ha hecho ha sido difícilmente igualado por otras sociedades que no sean solventadas económicamente en forma sólida y fuerte. Esta se solventa con lo mínimo, pero sí con un enorme entusiasmo que va más allá de la historia, más allá de la medicina, para proyectarse hacia lo cultural en general. Y comparto la desazón que en algún momento mencionó Augusto durante su disertación, de la poca resonancia que ha tenido en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República la historia de la medicina. Sé que hay gente entusiasta, sé que hay quienes han querido apoyar esto, pero el apoyo institucional sólido, firme, todavía está faltando. Pero los que estamos en esto no bajamos los brazos y seguimos pensando que en algún momento existirá y engrandecerá a la facultad. Muchísimas gracias, Augusto. Realmente ha sido muy disfrutable. Muchas gracias, doctor Pons. Han llegado a través del chat numerosos saludos de felicitación, de congratulación por la presentación y de saludos a la sociedad. Sigue en consideración el tema presentado y el festejo que estamos celebrando. Doctor Gil, usted quería hacer algún aporte, ¿no? Sí, yo quería pasar unas pequeñas imágenes que ahora Ángela nos va a facilitar, simplemente porque surgió una novedad en las últimas 2 semanas de que uno de los tipógrafos uruguayos muy jóvenes y muy conectados al mundo, muy reconocido internacionalmente, el señor Fernando Díaz, formado en la Universidad Ort, es un estudioso de la historia de la imprenta en el Uruguay y de la historia de la tipografía. Eso lo ha llevado a ser también un bibliófilo y lo ha llevado a poder incursionar en adquirir libros de forma particular o en remates, ediciones especiales. Y él adquirió hace un tiempo una serie de libros de medicina que no sabían a quién pertenecían. Algunos habían pertenecido a la Facultad de Medicina. Finalmente, él pudo saber que esos libros, que ahora vamos a mostrar, así a vuelo de pájaro, pertenecieron a don Fernando Herrera Ramos. Y algunas ediciones son extraordinarias. Y lo peculiar es que en el vínculo que tiene conmigo, y junto con Luis Blau, me dijo: Juan, yo quiero donar estos libros a la Facultad de Medicina. Es decir, que esos libros que salieron alguna vez de la Facultad de Medicina, que los usó nuestro presidente fundador, nuestro fundador, hoy día, después de un largo ciclo, de un largo periplo, vienen nuevamente a nuestra casa mayor. Y entonces yo quería aprovechar este hecho simbólico para homenajear a Herrera Ramos, y decir de paso que tal vez la sociedad debería pensar, y creo que junto a la Academia Nacional de Medicina, que ya acercándose el sesquicentenario de la Facultad de Medicina, tal vez podríamos estudiar la posibilidad de editar la obra de Fernando Herrera Ramos y Rubén Gorlero sobre la Facultad de Medicina. No es fácil esta propuesta, hay que estudiarla muy bien, hay que tejer cosas, pero desde ya quiero dejarla. Ángela, por favor, ayúdame con las imágenes. Pasamos.
Pasamos. Muy bien. 1782. Listo. Es decir que tal vez estas obras, yo interpreto que estas obras que tienen el sello de la facultad, don Fernando Herrera Ramos las tuvo para estudiar, tal vez, y lo encontró la muerte y esas obras en su biblioteca de estudio, un hombre que era de la casa de la facultad. Lo cierto es que ahora estas obras que son pequeñas joyas, vuelven a la Facultad de Medicina o se van a integrar a la Biblioteca Histórica. Y entonces vaya un pequeño homenaje a don Fernando con este detalle. Gracias. Muchas gracias, doctor Gil. Tenemos saludos y concurrentes desde fuera de fronteras. Ya habíamos mencionado a la doctora Judith Jiménez desde Costa Rica y también nos saludan desde Barcelona a través de la imagen de Maggie. Sigue en consideración. Buenas tardes, no sé si puedo intervenir. ¿Cómo no? Adelante. Gracias. Primero, mi más profunda admiración, y de veras que Costa Rica está en el parvulario, si tomamos en consideración la trayectoria de ustedes. Uno de los problemas básicos es la juventud. Les cuento una anécdota, nada más. Yo soy especialista en obstetricia y ginecología y la Escuela Uruguaya de Obstetricia ha pesado sobre el desarrollo de la especialidad. Pasando visita con alguno de mis residentes, les pregunté qué significaba CLAP, ¿de acuerdo? La tarjeta de control prenatal. Y después de balbucear varias veces, dijeron Collaborative Attention, ok, inventaron algo y les digo, no. ¿Quién fue? ¿Cuál es la prueba de pose? Y por supuesto miraron hacia el techo y no sabían. Entonces, uno de los grandes problemas que se tiene con los interesados en la historia de la medicina es el seducir a la gente joven, para que reconozcan que cuando ellos llegaron a ver todos los avances es porque alguien lo hizo detrás. De nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Yo cumpliré con los requisitos y les solicitaré ayuda porque nosotros no tenemos una sociedad de historia de la medicina. Muchas gracias y gracias especiales al doctor Pons, que intercedió para que yo pudiera formar parte de este grupo. Feliz Navidad, si no los veo. Gracias, doctora Jiménez. Presidente, si me permite. Doctor Turnes, adelante. En primer lugar, quiero felicitar a nuestro compañero Augusto Zoiza por la excelente presentación que nos ha hecho en los primeros 50 años. Un recuerdo magnífico que nos trae al presente muchas cosas que sucedieron y otras que están pendientes como tarea a realizar. Un recuerdo para los miembros fundadores y para los miembros que ya no están entre nosotros. Y un agradecimiento para quienes nos acompañan hoy, particularmente para aquellos que nos acompañan desde otras latitudes. Y ojalá que este camino que se ha iniciado siga produciendo estos efectos multiplicadores. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Turnes. Sigue en consideración. Creo que estos momentos de las últimas sesiones son momentos sobre todo de agradecimiento. Yo quiero agradecerles a todos el apoyo que me han brindado en mi desempeño como improvisado presidente de esta sociedad, que el doctor Zoiza, mi tocayo, acaba de mostrar en extenso cómo es una sociedad que tiene sus laureles a lo largo de los años, lo cual constituye entonces un enorme honor para mí, y ha sido por supuesto un gran gusto haberla presidido este año, y tener la perspectiva de hacerlo y comenzar las actividades del año que viene. Muchas gracias a todos los que expusieron sus temas en forma tan sólida, tan solvente, tan ilustrada durante todas estas presentaciones. Muchas gracias a todos los concurrentes a las sesiones,
Muchas gracias a los invitados extranjeros, que esperamos que se vayan multiplicando en el correr de las sesiones. Por supuesto, todo lo que ustedes puedan divulgar será bienvenido en cuanto a la posibilidad de participar. Oportunamente les vamos a notificar cuándo recomenzaríamos las sesiones el año próximo, pero seguramente será por marzo, ¿no, Ángela? Sí, históricamente las sesiones siempre han sido de marzo a diciembre, los primeros martes de cada mes, y con tiempo les notificaremos. Sí, temas ya hay para comenzar el año que viene y seguramente se irán agregando otros a lo largo de los próximos meses. Bueno, solo queda entonces desearles que culminen muy bien este año y que comiencen mejor el próximo, que este COVID que nos ha acompañado durante tanto tiempo se vaya alejando progresiva pero rápidamente, y que comiencen con buena salud el año que viene y los esperamos en marzo. Muchas felicidades y hasta el año próximo. Gracias a todos. Muchas Felicidades. Felicidades. Felicidades, saludos. Mucha felicidad. Felicidades. Para todos igual. Felicidades. Feliz año para todos. Buen año, buen inicio. Gracias a todos. Gracias a ustedes por estar. Saludos.